Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Voy a hacer este vídeo pues mientras conduzco, pero sabiendo que lo he arrancado antes de empezar a conducir y que lo voy a apagar cuando acabe de conducir. ¿Y por qué? Pues porque no me da la vida, hijos míos, porque no tengo tiempo. Pero este vídeo lo hago para responder a un vídeo de Quantum Fracture, en el que el que lleva el canal, que es un crack, responde a un vídeo de SM Dani, en el cual SM Dani de lo que habla básicamente es como de la existencia de Dios desde el punto de vista científico y le corrige en algunas cosas. La primera cosa que le corrige es el tema, una vía clásica de la demostración de la existencia de Dios, que es que si algo existe tiene que tener una causa, ¿no? Es decir, todo lo que existe en este mundo tiene que haber sido causado por algo que no sea a su vez causado por nada, porque si no tendríamos una cadena infinita de causas. Y el de Quantum Fracture responde hablando de la teoría de la fluctuación cuántica, que es una teoría que se ha dado en la física cuántica respecto no solo al origen de las cosas, sino a otra cuestión. Y entonces dice pues que realmente el pensar que tiene que haber con una primera causa de las cosas como que no es algo que sea obligatorio. Bueno, voy a explicar un poquito qué es esto de la fluctuación cuántica para que nos podamos situar, ¿vale? Ahora mismo en el vacío, según la mecánica cuántica, se crean pares de partículas y antipartículas que surgen del vacío y que se anulan inmediatamente, vaya gallo, y que se anulan inmediatamente, y esto pues sucede teóricamente, según la física cuántica, en el vacío. Entonces, esto ha llevado a algunos mecánicos cuánticos, a algunos físicos cuánticos a afirmar que puede haber sucedido que en el vacío, que en la nada, hubiera una fluctuación cuántica y que de esa fluctuación cuántica, ¿no? Ese surgimiento de un par de partícula y antipartícula, en algún momento pues se separase lo que es la partícula y entonces comenzase, por así decir, la creación, lo que llamamos la creación, y de ahí surgiría de algún modo el Big Bang. Isaac Asimov, en su libro Historia del Mundo, Isaac Asimov, que es un científico, es la teoría que él defiende, que hubo en la nada o en el vacío, dice literalmente, hubo una fluctuación cuántica que dio lugar a todo lo que existe. Bien, es cierto, según la física cuántica, que en la actualidad, es decir, en el actual estado de cosas, en la nada o en el vacío puede haber una fluctuación cuántica de la cual surja un par de materia y antimateria, una partícula y antipartícula, mejor dicho, ¿no? Pues un electrón y un positrón, por ejemplo, ¿no? Y entonces, o un neutrón y un antineutrón, que se anulen, digamos, entre ellos. Bien, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que eso es lo que sucede ahora que las cosas existen. Es decir, el problema que tiene el de Quantum Fracture cuando dice esto es, a ver, si en la actualidad observamos que existen fluctuaciones cuánticas, ¿por qué no pudo haber fluctuaciones cuánticas antes? Y la respuesta que yo digo es, ¿por qué va a haber habido fluctuaciones cuánticas antes? Stephen Hawking, al que estoy leyendo ahora, en su libro Historia del Todo, dice que no podemos afirmar nada con seguridad desde el punto de vista físico antes del Big Bang, porque antes del Big Bang no existían las leyes físicas tal y como las conocemos ahora, ni el tiempo, ni el espacio, ni la gravedad, ni la fuerza nuclear débil, ni la fuerza nuclear fuerte, ni el electromagnetismo. Antes del Big Bang, Stephen Hawking no se considera creyente, él sí que habla de Dios, él admite la posibilidad de que Dios exista, pero en cualquier caso él dice que las leyes, lógicamente, físicas rigen a partir del Big Bang, que es cuando se ha desarrollado lo que podríamos conocer como la física actual, la física clásica de Newton, la física de la relatividad de Einstein y la física cuántica, bueno, pues de Heisenberg y otros, de Schrödinger, etc. La cuestión entonces es que afirmar tranquilamente que antes del Big Bang pudo haber una fluctuación cuántica es una cosa que es totalmente descabellada. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de antes del Big Bang, debido a que al mismo tiempo, según Stephen Hawking, surgió con el Big Bang. Por lo tanto, decir que antes del Big Bang, en la nada, incluso fuera del tiempo, antes del tiempo, hubo una fluctuación cuántica, es una afirmación que se sale, en ese sentido, de lo que es comprobable empíricamente. Bien, eso es una cuestión que es bastante importante, ¿no? La cuestión del infinito, un mundo infinito. O sea, una de las cosas que Hawking también demuestra con los experimentos de muchos autores es que el universo no está infinitamente expandiéndose y contrayéndose, sino que ahora mismo el universo está en expansión y que se está perdiendo energía en forma de calor. En ese sentido, el universo está en frenada
todo lo cual conduce a la veracidad de la teoría del Big Bang. Ha habido algunos autores que han propuesto que ese Big Bang ha surgido de unas singularidades previas, ¿no? Pues varias de ellas, una de las cuales dio lugar al universo tal y como lo conocemos. El mismo Hawking explica cómo eso no es así, sino que realmente, según lo que se ha investigado hasta ahora, el universo en el que vivimos, el único que conocemos que existe, proviene de una singularidad concreta, una singularidad concreta y no de muchas singularidades. En ese sentido hubo un comienzo, hubo un inicio de las cosas, hubo un comienzo del tiempo mismo. Y en ese sentido, pues sigue en pie la pregunta de quién fue el que puso en marcha ese comienzo. El mismo Hawking, que ha estado en varios congresos del Vaticano, bueno, estuvo porque ya murió, dice que en cualquier caso, la acción de un creador o debería situarse antes de ese Big Bang o debería situarse en un momento en el cual nos llevara a concluir que ha existido un Big Bang, ¿no? Pero él mismo no lo descarta. Lo digo también porque muchas veces se ha hablado de Hawking como un científico ateo, ¿no? Y como si fuese ateo, pero en el sentido como diciendo que él dice que la ciencia demuestra que Dios no existe. Y Hawking en ningún momento dijo eso. De hecho, él ha asistido a varios congresos, como os decía, de ciencias en Roma, de cosmología en Roma. El tema del infinito, de que haya infinitas causas, ¿no? Es decir, pues que hay causas infinitas, pues que esto ha sido causado por otra cosa, que a su vez fue causada por otra cosa, que a su vez fue causada por otra cosa, es un principio que ha sido desmentido desde el punto de vista tanto matemático como físico. Es decir, en física no puede existir un infinito realizado. Hay un autor muy bueno, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no me puedo creer. Ah, sí, Alejandro San Vicens, que tiene un libro que se llama ¿Pero quién creó a Dios?, donde pone varios ejemplos que no son suyos, para explicar que el infinito realizado no puede existir. Es decir, que no puede existir una cadena infinita de causas, sino solamente una tendencia al infinito. Hay un ejemplo que pone él que es muy interesante y dice así: imaginamos una fila de hombres con sombrero rojo. Hay un hombre con sombrero rojo y detrás de él hay una fila infinita de hombres con sombrero rojo, ¿no? Pues hay una fila que hay un primer hombre con sombrero rojo y detrás de él infinitos hombres con sombrero rojo. Y en un momento dado se da la orden de que cada uno de esos hombres le dé su sombrero al que está delante. Entonces cada uno coge su sombrero y se lo da al que está delante. Pero claro, el que está en primer lugar de la fila no tiene nadie delante. Entonces, ¿qué hace? Coge su sombrero y entonces lo pone en el suelo. De manera que ahí tenemos dos infinitos, porque hay infinitos hombres y hay infinitos sombreros, y sin embargo hay un infinito más grande que otro, porque hay más sombreros que hombres. Si la voz vuelve a decir que cada uno coja su sombrero y se lo ponga al que está delante, una vez más cada uno se lo pone al que está delante, y entonces el primero tendría que quitarse su sombrero y ponerlo encima del otro que tiene delante, por lo cual habría infinito hombres e infinito más dos sombreros, lo cual es una absurdez total lógica. ¿Qué demuestra este experimento mental? Lo que demuestra es que el infinito realizado no puede existir, es una tendencia. O sea, puede haber en la realidad cosas que tienden al infinito, pero no existe un infinito realizado. Y menos todavía cuando sabemos que hubo un comienzo de todas las cosas y que por lo tanto no hay una infinitud de causas. Pues que efectivamente el hecho de que haya algo en vez de nada reclama una causa que a su vez no haya sido causada, porque no podemos remontarnos a una cadena infinita de causas y porque no podemos afirmar sencillamente que antes del Big Bang pudiera darse una fluctuación cuántica. No tenemos ningún tipo de evidencia de que eso pudiera suceder, y sí tenemos una evidencia de que no existe una causa, un conjunto de causas infinita. Por lo tanto, la afirmación de que tuvo que haber un Dios que puso todo en marcha sigue de algún modo en pie. El segundo concepto al que hace frente el de Quantum Fracture es el tema de la evolución. El tema de la evolución, ¿no? Pues una de las cosas que se afirma, pues es que, el de Quantum Fracture se mete con lo que se llama la teoría del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente, ¿qué dice? Pues dice que en la creación, en la realidad, hay cosas que realmente son impresionantes, que tienen como una finalidad muy precisa y que han sido diseñadas, o sea, que parece que tienen detrás como un diseño que hace que hayan sido así y no de otra manera. De manera que parecería que hay como un diseñador inteligente que lo ha puesto en marcha. El ejemplo que pone el de Quantum Fracture es el ejemplo de la retina del ojo. Dice, la retina del ojo es un conjunto de cosas tremendas
que hacen que una persona pueda ver. Y entonces el Quantum Fracture dice que la retina del ojo ha surgido por una acumulación evolutiva, que es lo que han respondido muchos evolucionistas a la teoría del diseño inteligente. ¿Qué sería la acumulación evolutiva? Sería pues que en un momento dado hay una mutación, que en una criatura crea pues una base sobre la que incide la luz, y en ese sentido se prepara el ojo, pero esa mutación se queda así durante millones de años, y la selección natural hace que los que tienen esa mutación salgan adelante y los que no la tienen no. Después se suma otra mutación que se une a la anterior y entonces se crea la retina, luego otra mutación, se da la pupila y entonces finalmente por evolución teóricamente surge, por ejemplo en este caso, la vista. Y por lo tanto no haría falta, no sería necesario un diseño inteligente. Ha habido muchos autores que han saltado contra esta teoría evolucionista que va contra el diseño inteligente. Yo os recomiendo de un modo especial a Alejandro Sanvicens, que tiene un libro que se llama El diseño inteligente. Él habla de, bueno, o sea, el defendiendo el diseño inteligente o algo así, ¿no? Pero vamos, si buscáis Alejandro Sanvicens, El diseño inteligente, ese libro es buenísimo porque los nuevos pensadores del diseño inteligente han dado con una teoría muy interesante, o más que una teoría, una demostración, que es la de la complejidad irreducible. ¿Qué significa esto de la complejidad irreducible? Significa que existen mecanismos en la realidad en los cuales entran tres elementos en juego, por ejemplo, que a su vez no pueden haber sido fruto de la evolución. Y Alejandro Sanvicens pone el ejemplo de, bueno, pone varios ejemplos, pero uno de ellos es el ejemplo de la coagulación de la sangre. La sangre, cuando hay una herida, se coagula para evitar que la criatura que tiene una herida, pues muera desangrada, ¿vale? En ese sentido, cuando existe la coagulación, se dan tres situaciones, tres reacciones complejas a la vez, que es la coagulación externa, la coagulación interna y el tema de la actuación de la hemoglobina, de la licuación de la sangre, que no se pueden deber, según dice Alejandro Sanvicens, que es doctor en biología, a la evolución. Porque para que se hubiera dado una, tendría que haber habido una criatura sin sangre, pero una criatura sin sangre no coagularía. Para que se hubiera dado otra, tendría que haber habido una criatura que tuviera sangre pero no coagulara, y entonces cualquier herida la habría matado y por lo tanto no habría sido seleccionada naturalmente. Con el ejemplo claro de cómo eso es una complejidad irreducible. Y él habla mucho del ejemplo que ha sido muy utilizado en la discusión del diseño inteligente de la trampa para ratones. Se ha acordado. Os decía que los partidarios del diseño inteligente ponen últimamente un ejemplo que es el tema de la trampa para ratones, ¿no? La trampa para ratones hay una maderita, hay una horquilla y hay un queso, ¿vale? En ese sentido, la trampa para ratones es un ejemplo de complejidad irreducible. ¿Por qué? Porque es verdad, dicen los evolucionistas, que puede haber sido que, por así decir, una madera pues vaya por su lado y sirva para una cosa, una horquilla sirva para otro y el queso sirva para otro, y que han coincidido en un montón de posibilidades durante cientos de miles de millones de años y han acabado conformando la trampa para ratones. Sin embargo, Alejandro Sanvicens explica, ¿no? Pues que en el caso de la madera, esa madera podría haber sido sustituida por cualquier otra cosa, igual que la hebilla puede haber servido para otras cosas, pero hay otras cosas mejores que la hebilla para esos fines, y el queso no se pone en una trampa, sirve para otras cosas, ¿no? Entonces, de algún modo, lo pone como ejemplo de complejidad irreducible. La complejidad irreducible es algo que reclama un diseño inteligente. Alguien ha tenido que inventar la trampa para ratones. Es imposible que la evolución por sí misma, ¿no?, sin que nadie lo haya pensado, haya llevado a que exista una trampa para ratones, ¿vale? Pues, de algún modo, en la naturaleza sucede lo mismo. Las acumulaciones evolutivas que se han dado han sucedido de modo que todo lleve a tal y como están las cosas ahora, con un diseño detrás que está detrás de las complejidades irreducibles, es decir, de cosas que no se pueden sencillamente reducir a acumulaciones evolutivas. De hecho, existe un principio, el que se llama el segundo principio de la termodinámica, que lo que explica es que las cosas tienden a la entropía, que significa que las cosas en la naturaleza tienden al desorden, tienden al caos. Y eso lleva a que las cosas vayan de lo más a lo menos, es decir, tiendan a desintegrarse. De manera que hay una ley física básica, que es que las cosas en sí, pues cuando tú las dejas en sí mismas en un sistema cerrado, van a menos. Pues tienden a frenarse, tienden a perder energía en forma de calor. Stephen Hawking pone el ejemplo de una casa
inhabitada. Es el ejemplo perfecto de entropía. Tú dejas una casa inhabitada y al final se acaba estropeando, rompiendo, se acaba, ¿no? Y es como un ejemplo que pone Stephen Hawking para hablar del principio de entropía, de cómo las cosas tienden a lo menos, tienden a desintegrarse. Sin embargo, en la evolución observamos un mecanismo que es absolutamente contrario, que es que las cosas han tendido a complicarse. Han surgido mecanismos y organismos cada vez más complejos que han llevado a una evolución cada vez más compleja, pues de los seres primarios, como las bacterias, etcétera, a la aparición de la célula, a la aparición de los seres marinos, a los anfibios, luego a los animales terrestres, las aves, los mamíferos, etcétera. De manera que de lo menos ha salido lo más. De hecho, el ejemplo más complejo de la naturaleza es el ser humano. El ser humano, que es una criatura muy compleja porque tiene el sistema reptiliano, es decir, digamos un cerebro instintivo, el sistema límbico, que sería un sistema emocional, y el neocórtex, que sería un sistema de pensamiento o de racionalidad, que le hace capaz de tres cosas que los animales no tienen, que es libre, que es racional y que es capaz de amar. En ese sentido, el ser humano es la cumbre de la evolución y, sin embargo, ha surgido de lo menos a lo más. Cuando se ha hecho esta observación a los defensores del evolucionismo contra el diseño inteligente, han dicho que eso ha sucedido porque la evolución ha dado más eficacia a aquello que era más reproductivo. Es decir, la selección natural haría que las criaturas que son más reproductivas, ¿no?, que tengan más facilidad reproductiva, son las que se imponen. Y lo hacían partiendo de que la complejidad hace que las criaturas sean más fáciles de reproducirse, que les haga más fácil reproducirse. Sin embargo, se ha demostrado que la criatura que tiene más facilidad reproductiva del planeta es la bacteria, que es precisamente prácticamente uno de los primeros seres que hubo y de los seres a partir de los cuales luego, por evolución, surgieron los demás. De manera que si hubiera sido por eficacia reproductiva, no habría sido necesaria la evolución, sino que nos habríamos quedado simplemente en las bacterias. No obstante, yendo contra el segundo principio de la termodinámica y el principio de entropía, la evolución ha ido de lo menos a lo más hasta que ha surgido el hombre. Y en la naturaleza actual, tal y como la observamos, el principio de entropía actúa haciendo que todo vaya de lo más a lo menos, es decir, que se vaya estropeando, que se vaya frenando, que se vaya haciendo de más complejo a menos complejo. De manera que la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que la evolución ha surgido en contra de la evidencia física, de la evidencia biológica. Y por lo tanto no es ninguna tontería descabellada afirmar que en la evolución hay un diseño inteligente. Y lo tercero que le dice a S. Medani, de Quantum Fracture, es el tema de que la intuición no es un método de conocimiento. Bien, existen dos métodos de conocimiento científico, lo que es la inducción y lo que es la deducción. Pues que es como si dijéramos, uno de ellos es que tú propones una teoría y luego ves que es verdad, y el otro es que tú ves cosas que suceden y entonces de ello deduces una teoría, ¿vale? Entonces la intuición no es fuente del conocimiento científico, eso es cierto. Sin embargo, uno por intuición puede tener otro tipo de conocimientos, como por ejemplo el conocimiento de que tu madre te quiere. El conocimiento de que tu madre te quiere no es un conocimiento científico, es un conocimiento intuitivo. Del mismo modo, de algún modo, cuando una persona hace una predicción, por ejemplo Hawking en sus ecuaciones, cuando hace una predicción de algo que tiene que ser así, o Einstein en su teoría de la relatividad predice que algo tiene que ser de un modo y después se demuestra, de algún modo ha partido de una intuición. Es una intuición a la que después ha dado una forma matemática, una forma física, en forma de fórmula, y que después se ha demostrado que es verdad. Igual pasó, por ejemplo, cuando se postuló la existencia de los quarks y que los quarks tenían que estar en tríos, ¿no?, en grupos de 3 para poder dar consistencia a los protones y a los neutrones. En ese sentido, se hace esa inducción y se hace por intuición y después se demuestra. Entonces la intuición puede ser la base de una inducción y la inducción puede ser la base de un conocimiento científico siempre que se demuestre. Y sin embargo puede haber conocimientos intuitivos que no por ello son científicos. El ejemplo que decía, el de que mi madre me quiere, ¿no? Eso es una intuición, un conocimiento intuitivo que es cierto, tan cierto que el amor cambia la vida de las personas. Tan cierto que yo puedo dudar de muchísimas cosas, pero de eso no dudo. Lo cual quiere decir que la intuición sí que puede dar lugar a certezas. El problema es decir que solo el conocimiento científico genera certezas. Esto es falso, sencillamente falso. Puede haber conocimientos no científicos que generen certezas, que son los conocimientos que parten de la experiencia y que parten de la intuición. En concreto,
hay 4 tipos de experiencia que pueden llevar a las personas a creer en Dios. La experiencia límite, que es la que tiene que ver pues, con algún accidente, con una situación muy traumática. La experiencia de la muerte, cuando las personas son conscientes de que van a morir, se abren a la posibilidad de la trascendencia. La experiencia cotidiana, que es la experiencia del día a día de mucha gente que sencillamente siente y ve en su vida que Dios existe y le protege. Y la experiencia mística, que es la que hemos tenido algunos, que hemos tenido una experiencia de Dios, es un encuentro con Él, una experiencia extraordinaria y que nos hace llegar a la certeza total y absoluta de que Dios existe. Una certeza que no es científica porque no es deductiva ni es inductiva. Y sin embargo, una certeza que es real porque surge de una intuición y de una experiencia personal. Con este vídeo grabado mientras conduzco, quiero responder por tanto a este vídeo de Quantum Fracture. Yo sé que es largo, yo sé que es complicado, yo sé que muchos lo habéis dejado de ver, pero los que habéis aguantado hasta el final, solamente me queda felicitaros porque habéis llegado hasta el final de este vídeo, en el cual pues respondo un poquito a esto, partiendo de la física cuántica, de la teoría de la relatividad, partiendo de la Stephen Hawking y partiendo de la experiencia. También un poco para demostrar que la ciencia no se contradice con la fe, como muchas personas piensan, como muchas personas afirman, ¿no? Pues que la ciencia y la fe son incompatibles, o que el conocimiento científico aleja de Dios. Esto es absolutamente mentira. Yo tengo bastante conocimiento científico, y eso no quiere decir que se niegue a Dios. De hecho, más bien, cuanto más ciencia estudio, cuanto más conozco sobre la constitución última de las cosas, la física cuántica o el origen del universo, más me doy cuenta de la necesidad de una causa primera incausada que tenga que haber dado lugar a todo lo que existe y de alguien que haya dado unas leyes a la naturaleza, que es otro de los puntos importantes que remarca Alejandro San Vicens, que es que las leyes son como son porque sí, ¿no? Es decir, ninguna teorema lógico te puede decir A tiene que ser porque sí, te puede decir A implica B y B implica C. Luego, si sucede A, sucede C. Pero ningún teorema físico te puede decir tiene que suceder A, ¿no? En ese sentido, Alejandro San Vicens explica que las leyes de la naturaleza son como son porque alguien las ha ideado. Y podrían ser de otro modo. Y cuanto más conocemos acerca de la física cuántica, más vemos que sus leyes no son evidentes. Espero que el vídeo os haya gustado mucho y os haya ayudado a daros cuenta de eso de que fe y ciencia no son incompatibles. Yo no sé si lo verá el de Quantum Fracture, espero que sí. Y ya, como ahora me voy a parar, y pues ahora ya sí que puedo cortar el vídeo y daros las gracias a todos por hacerme caso.